Hola, ¿cómo están? Les voy a grabar una pequeña cápsula para que puedan tener la información y los contenidos de la clase que lamentablemente no pudimos desarrollar el día de ayer. Así que voy a partir compartiéndoles pantalla para que puedan tener la información completa de la clase de manera sintética, pero que se puedan comprender cada uno y todos los contenidos y no quede ninguna duda. Así que voy a tratar de ser lo más clara posible. Em, Esta clase tiene que ver con el trabajo de investigación y principalmente se centra en poder dilucidar, desarrollar los primeros principales aspectos que tiene un proyecto de estas características, para que puedan desarrollarlo con sentido. Por lo tanto, hay unos lineamientos generales y algunas nociones básicas también que corresponden a lo que son los proyectos de investigación. ¿Por qué un proyecto de investigación? ¿Por qué vamos a trabajar en la asignatura en base a un proyecto de investigación? Primero porque investigar es una oportunidad por medio de una metodología, que es una metodología aprender haciendo, y que nos invita a poder integrar competencias, sobre todo competencias en la medida que vamos generando conocimiento. Eso es bien importante porque las competencias son aquellos aspectos que son duraderos en el tiempo, que se quedan en nuestra formación profesional y perduran en el tiempo. Entonces, esto de alguna manera garantiza de que más adelante estos aspectos van a estar formados. Por medio de este proceso no solo respondemos a preguntas de investigaciones propias de un proyecto en particular, sino que también adquirimos algo muy importante, que es una manera de hacer las cosas. Incorporamos un método, ya una práctica, que tiene sentido. La investigación sirve para responder a problemas complejos cuyas respuestas no son simples, por lo tanto, requiere la aplicación de algún método para avanzar en esta resolución. Y por otra parte, la investigación puede tener varios objetivos, pero quizá el más inspirador o el que a mí más me gusta es que la investigación tiene un objetivo, el objetivo de transformar, ¿ya? Un objetivo transformador. Entonces podemos decir de alguna manera que por medio de la investigación y la generación de conocimiento podemos generar algunos cambios, ¿ya? Y eso es bien importante y es bien potente además. Cuando investigamos un fenómeno y nos acercamos en alguna medida a una respuesta, podemos aportar en entregar soluciones y quizá mejorar algo, ¿ya? Em, ¿Por qué aprender investigando? ¿Por qué incluir esto como un método pedagógico, además de lo ya señalado? Primero porque nos permite no solo incorporar conocimiento, memorizar términos, no solamente esto nos permite saber cómo tener la respuesta de algo o una solución en concreto, sino que nos permite nuevas propuestas de solución. Y nos permite también otro desarrollo de competencias, ya que también son muy importantes. Por ejemplo, un aspecto que no siempre es valorado y que muchas veces no nos gusta, ya, y que tiene que ver con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es mucho más que el trabajo grupal, porque tiene que ver con ser capaces de tener la oportunidad de integrar miradas diferentes, aprender que hay ciertas compañeras o compañeros que pueden tener ritmos distintos de trabajo, que no necesariamente se ajustan en todos los casos a las mismas formas que nosotros tenemos. Nos ayuda mucho a desarrollar empatía cuando a alguien de repente le ocurre algo, ¿no? O al revés. ¿Ya? Entender que si uno va más lento y otras personas necesitan o requieren avanzar más rápido, también es parte de la empatía adecuarse, ¿cierto? A esos tiempos y tratar de a lo mejor acelerar un poquito más el proceso. Por supuesto, nos ayuda a tomar decisiones, ¿cierto? Mirar todas las alternativas, las distintas posiciones que cada persona tiene que integre el equipo y poder tomar decisiones en conjunto. Muchas de estas cosas son justamente las que van a tener que hacer en la vida profesional y por eso yo creo que es importante y decidí que este fuera el método en el cual fuéramos aprendiendo algunos aspectos de la asignatura. Además, implica ejercitar capacidades de liderazgo tan importantes, ¿no? Ya que debemos gestionar tiempos, por ejemplo, tareas, actividades, personas y resultados. Y además pone a prueba algo muy importante, que es el elemento de la ética profesional, cuestionando nuestras investigaciones, tomando decisiones basadas en los resultados, pero también en cómo desarrollamos los procesos. Por lo tanto, es bien importante tener estos espacios de reflexión y conversación con el equipo. Sin duda uno de los aspectos más importantes, ¿no? Es que por medio de la investigación desarrollamos esto que ya trabajamos en clases anteriores, que es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿cierto? Ya no solamente nuestras ideas, nuestra experiencia puestas al servicio de una solución, sino que además integramos múltiples miradas que las encontramos a partir de la evidencia que leemos, pero también de las experiencias de otras personas, ¿no? Como son nuestros compañeros de trabajo.
Además, de alguna manera despeja muchos estereotipos o nociones erradas que podemos tener de un fenómeno. También desarrolla habilidades interpersonales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando investigamos un fenómeno tenemos que conversar con personas, tenemos que acercarnos a grupos de personas para poder obtener ciertas respuestas, por ejemplo, por medio de un cuestionario, por medio de una entrevista o de las técnicas que vayamos a utilizar. Entonces, por eso y tantos otros motivos es muy importante aprender investigando. ¿Cómo se hace? ¿No? Que es la pregunta concreta. Depende del marco disciplinar. No se investiga de una única manera, a pesar que las investigaciones en sí están sustentadas dentro del marco del método científico. Pero en general en ciencias sociales, ciencias de la administración y varias de las disciplinas STEM podemos encontrar varios aspectos en común, ya como puede ser el establecimiento de objetivos, una metodología, ¿no? Y también poder obtener resultados. A partir de estas nociones básicas podemos señalar que hay ciertos aspectos de estructura y tanto de contenido que son transversales y que los podemos aprender a armar. Estos formatos no solo son útiles para un trabajo como el actual, también les van a servir en otros contextos, ¿ya? Por ejemplo, es un método que yo también utilizaba cuando hacía clases de taller de título 1 en la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Por lo tanto, seguramente se van a acordar de mí cuando tomen o tengan que hacer su trabajo de memoria, ¿ya? Porque muchos de estos aspectos les van a sentar las bases de ese proyecto que tienen que hacer, ¿ya? Y espero que también cuando se incorporen al mundo profesional, la estructura, el contenido y la praxis de investigar les puedan ayudar a poder desarrollar en sus propios trabajos, en las propias organizaciones donde vayan a integrar equipos de trabajo, una metodología, ¿no? En esta oportunidad vamos a revisar algunos aspectos claves que van a ser la base del trabajo de investigación. Una hoja de ruta, ¿no? ¿Por qué digo una hoja de ruta y no las reglas del juego? Porque se puede investigar de muchas maneras. Y esto que yo les voy a proponer es solo una propuesta. Ya pueden generarle matices, ¿ya? Y de eso se trata, de que ustedes puedan ser flexibles, puedan ir incorporando algunos aspectos individuales de lo que ustedes quieren hacer, ya vayan incorporando algunos elementos originales también, novedosos, pero básicamente yo quiero entregarles una estructura que les permita facilitar este proceso. Cuando pienso en el trabajo final, me estoy imaginando en un trabajo de no más allá de 25 páginas. El trabajo final, es decir, una vez que hayan pasado por los 3 avances. El primer avance va a contener solamente 2 capítulos, que yo les voy a decir cuáles son a continuación, pero para tener una noción completa de lo que es el trabajo de investigación del final, estoy pensando en que cada grupo desarrolle un artículo científico, ¿ya? De 25 páginas como máximo. Pueden ser 15, pueden ser 25, pueden ser 20, pueden ser 18, ¿cierto? Puede ser cualquier número intermedio, pero la idea es que todos estos contenidos estén desarrollados según pauta y rúbrica. En el aula, digo, en la plataforma ya está creada la tarea y está creada la rúbrica, así que ya pueden mirarla para poder comenzar a trabajar. Todo proyecto de investigación tiene un título, tiene un resumen que está acompañado de un abstract, que es la misma versión en inglés, con palabras clave, que son especies de hashtag, ¿no? Palabras claves que tiene el trabajo. Además, tiene una primera parte que es una introducción, un problema de investigación, solo los voy a nombrar y luego los voy a desarrollar. Luego tiene objetivos, revisión de la literatura, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Además puede incluir el alcance del estudio, hipótesis o supuestos hipotéticos, también puede incluir una discusión del tema, las limitaciones y por supuesto puede incluir anexos. ¿Por dónde vamos a partir? No vamos a partir ni por el título ni por el resumen, porque son cosas que vamos a poner al final. El título, pueden poner un título provisorio si es que así lo quieren, pero el resumen lo vamos a ver al final. ¿Qué es lo que hay que entregar en el primer informe de avance como grupo? Un documento de no más de 5 páginas que contenga la introducción, ya los objetivos y por supuesto un avance de las referencias que van a ocupar para ese primer avance. Esto que estoy diciendo aparece en la pauta de la rúbrica. ¿Qué hay que escribir en el problema de investigación? ¿Qué es el problema de investigación? Es un apartado de este artículo que es una especie de introducción que justifica la necesidad de desarrollar el estudio que van a desarrollar. Es decir, cómo ustedes son capaces de expresar por medios de datos, por medio de evidencia, por medio de datos estadísticos, conceptos, explicitaciones de ciertas realidades, la necesidad de realizar el estudio, ¿ya? Entonces lo que uno hace es presentar el por qué, ¿ya? Es necesario.
Y cómo lo hace detallando las características de una situación y de un fenómeno que incita a llevar a cabo un proyecto de investigación. Generalmente tiene dos partes o dos componentes claves. El primero es la descripción del problema, ya donde dotamos de argumento toda esa primera parte. Y la segunda parte es la formulación, que son preguntas concretas que uno se puede hacer para poder eh, instaurar las primeras cuestionamientos que va a tener el proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, la descripción y la formulación son clave. No es necesario que segmenten el artículo como con subtítulos que digan descripción y con subtítulos que digan formulación. Basta que haya todo un desarrollo para terminar en las preguntas que ustedes como equipo se van a hacer. ¿Qué tipo de preguntas tienen que haber en la formulación del problema? Preguntas que ustedes puedan responder posteriormente en los resultados. Recuerden que hay ciertos tiempos, ¿ya? En el trabajo que van a desarrollar. Por lo tanto, no tomen temáticas que no van a poder desarrollar en un plazo mayor a 8 semanas, ¿ya? Entonces, la descripción es la fundamentación, mientras que la formulación son las preguntas que nuestro proyecto plantea. Debe ser coherente con los objetivos y además no debe tener una extensión mayor a 3 páginas. Les voy a tratar de subir también un ejemplo de lo que es un problema de investigación para que puedan ver también cómo es que se escribe y cómo se formula. Los objetivos. Acá que ustedes tienen un poco más de experiencia seguramente porque ya han hecho proyectos que contienen objetivos, pero cuando hablo de objetivos yo me refiero a las metas, ¿ya? ¿Qué quieren lograr con el proyecto que van a desarrollar? ¿Cuál es esa meta que ustedes quieren cumplir? Se puede formular siguiendo la siguiente estructura, y esto es solamente una propuesta, ¿ya? Un verbo en modo infinitivo, ¿qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Y para qué lo haremos? ¿Ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, explorar la percepción que tienen estudiantes universitarios sobre su propia capacidad de liderazgo a través de un estudio cualitativo que permita fortalecer el currículum. ¿Dónde está el verbo en infinitivo? Acá, explorar. ¿Dónde está el qué haremos? ¿Qué haremos? La percepción que tienen. Vamos a explorar la percepción que tienen estudiantes universitarios sobre su propia capacidad de liderazgo. ¿Cómo lo haremos? A través de un estudio cualitativo. ¿Y para qué? Esto va a permitir, en definitiva, fortalecer el currículum, ya las mallas curriculares, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo estructurar un objetivo. Este objetivo tiene que tener coherencia con lo que ustedes hayan argumentado previamente en la descripción del problema. Y luego vienen los objetivos específicos, que siempre van a ir entre 3 y 6 objetivos específicos. ¿Cómo se estructuran? De la misma manera, pero en su conjunto tienen que dar cuenta de lo que van a hacer en el objetivo general. Acá hay un ejemplo. Conocer qué entienden por liderazgo las estudiantes universitarios por medio de entrevistas. ¿Ya? Acá no alcancé a poner el para qué, pero también podrían agregarlo. ¿Ya? Y acá también determinar qué prácticas de liderazgo reconocen en sí mismos, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Yo no los escribí todos porque la idea es que ustedes también vayan pensando en sus propias ideas, pero yo diría, mira, con el objetivo 1, el 2 y el 3 se cumple el objetivo general y puedo utilizar para todos la misma estructura. Lo importante, y acá esto es solamente un consejo de cómo yo lo hago, es que, por ejemplo, si tienen 3 objetivos específicos, perdón, si tienen al revés, si tienen 3 preguntas de investigación, ya pueden armar 3 objetivos específicos. Pregunta en el problema, primera pregunta de investigación alineado con el primer objetivo específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta de investigación es, ¿qué entienden los estudiantes por liderazgo? ¿Ya? Una pregunta muy eh, simple, ¿ya? Pero que puede ser interesante. ¿Qué entienden los estudiantes por liderazgo? Y entonces el primer objetivo específico de mi trabajo puede ser conocer qué entienden por liderazgo los y las estudiantes universitarias por medio de entrevistas, ¿ya? Se entiende que voy a entrevistar entonces a los estudiantes. Eso es lo que tienen que entregar para el primer informe, sumada a 5 referencias como mínimo para el trabajo. Esto está en la rúbrica. Luego, yo les voy a pedir, les voy a entregar el feedback de esto y les voy a pedir, ¿cierto? Ya está en calendario. Ustedes lo pueden revisar cuál es la fecha de esto, dos apartados más. Por una parte, la revisión de la literatura y por otra parte, el método o metodología. ¿Qué es la revisión de la literatura o marco teórico, estado del arte, como le quieran llamar? Es una parte del artículo donde ponemos de manifiesto todos los antecedentes, todos los conceptos, constructos de lo que se ha hecho previamente en el mismo tema que ustedes están estudiando, ¿ya? Entonces podríamos decir que el marco teórico es
el proceso exhaustivo de recopilación, filtrado, revisión y sistematización bibliográfica provenientes de fuentes confiables. ¿Ya? Generalmente lo estructuramos en torno a subtemas, subtítulos que vayan dando cuenta de la información trabajada, y es un capítulo que requiere citar diferentes estudios y autores en un argumento propio que sea coherente. Entonces acá podemos poner algunos datos estadísticos, definiciones conceptuales, podemos poner algún modelo, podemos poner algún resultado de estudio que ya hemos encontrado, podemos poner alguna tabla, algo que nos parezca interesante y que pueda contribuir en términos del conocimiento previo que hay en torno al problema que nosotros vamos a abordar. ¿Ya? Entonces, eso en términos generales. Por efectos de el trabajo que están haciendo, esto no debería tener más allá de 4 páginas. ¿Ya? El método o metodología. Tenemos un problema de investigación que sabemos que es interesante investigar. Tenemos los objetivos que van a permitir responder a las preguntas. Tenemos un marco teórico o una revisión de literatura que nos va a volver más expertas, más expertos en torno al tema. Y viene la parte en que tenemos que producir nuestros propios resultados. ¿Cómo lo hacemos y con qué herramientas lo hacemos? Eso se dice en este capítulo, ¿ya? De método o metodología. Entonces, es un apartado breve, cortito, donde yo voy a decir cómo lo hice, cómo es que pasé de tener objetivos a resultados, ¿ya? ¿Cómo se hace? Entonces, es el conjunto de técnicas y procedimientos que yo apliqué, en este caso que ustedes aplicaron como equipo, que son apropiados para los objetivos que se fijaron, ¿ya? Y que les van a permitir obtener datos que van a ser analizados y que ustedes van a poder constituir como resultados, ¿ya? Por lo tanto, podríamos asemejarlo a lo que es una receta de cocina, ¿ya? Una buena receta de cocina es aquella que es detallada, ¿ya? Aquella que de alguna manera incorpora, deme un segundito, ¿qué pasa? Aquella que incorpora de alguna manera, está mi gatita llorando, algo que aquella que incorpora ciertas cosas precisas, profundidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de enfoque van a tomar? A lo mejor si van a hacer entrevistas, ¿ya? Un enfoque cualitativo. ¿Qué técnica van a utilizar? Vamos a hacer una entrevista. ¿A quiénes vamos a entrevistar? ¿Por qué vamos a entrevistar a estas personas? ¿Cuántas entrevistas vamos a hacer? ¿Qué características van a tener los participantes de las personas que son estas personas que vamos a entrevistar? ¿Qué tipo de muestreo vamos a aplicar? ¿Dónde vamos a hacer las entrevistas? ¿Cuándo vamos a hacer las entrevistas? ¿Las vamos a grabar? ¿No las vamos a grabar? ¿Las vamos a hacer presenciales? ¿Las vamos a hacer en formato online? ¿Cómo vamos a analizar las entrevistas? ¿Ya los vamos a utilizar algún software para analizarlo? ¿Vamos a utilizar alguna técnica particular para analizarlos? ¿Cómo lo vamos a hacer en definitiva? Piensen que alguien quisiera replicar el estudio de ustedes, tiene que tener el detalle necesario, ¿ya? Entonces ustedes tienen que entregarle toda la información completa, desde que pensaron hasta que analizaron y transformaron los datos en resultados, ¿ya? Entonces yo acá les puse algunas cosas, ¿ya? El procedimiento, participantes, consideraciones éticas también bien importantes, y cualquier información que muestre la rigurosidad y la validez con que se produjeron los resultados. Esta parte es bien importante porque es el sello de calidad. Ya acá es donde pueden ustedes demostrar que los resultados que obtuvieron son válidos, son confiables. ¿Ya? Entonces, yo siempre que escribo esta parte digo, a ver, con todo el detalle que di, ¿alguien más podría repetir el estudio o falta información? ¿Ya? Así que bueno, esto una página, 2 páginas lo pueden hacer. Ya tampoco hay que hacer una Biblia con el tema, pero en una página y media, quizá 2 páginas, hay que contar el cómo se hizo. ¿Ya? Los resultados, quizá acá no requiero mucha explicación, solo algunos consejos, porque yo creo que todos y todas manejamos, ¿no? A esta altura de la vida lo que son los resultados de un proyecto. Pero bueno, incluye los hallazgos encontrados a partir del método llevado a cabo en el estudio. Deben responder y estar alineados a los objetivos planteados y al problema explicitado, y deben presentarse de forma clara, explicativa, gráfica y sintética. ¿Ya? Entonces acá donde podemos incluir algún gráfico, alguna tabla, alguna figura, ya que exprese de mejor manera los resultados obtenidos. Ojalá presentar lo más interesante, ¿no? De repente hay cuestiones que nos parecieron como resultados y no son tan interesantes. Entonces hay que darle más énfasis a lo que puede ser más atractivo de respecto al tema que hicimos. Cuando ya tenemos los resultados, vamos a hacer las conclusiones y las recomendaciones. ¿Y qué son? Ya, lo primero que quiero decir es que por favor nunca, 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 nunca hagan una síntesis de resultados para poder exponer sus conclusiones, porque no es lo mismo, ¿ya? Es una lata cuando alguien presenta un montón de gráficos y al final su conclusión es que el 95% de las personas dijo tal cosa. Eso es repetir lo mismo en resumen. Eso no sirve en esta parte, ¿ya? Las conclusiones son, por una parte, ¿ya? Las ideas que emergen.
ya cosas que a ustedes se les ocurren, que se pueden desprender justamente a partir de los resultados que obtuvieron en la investigación. Ya a esa altura, cuando ustedes terminen en el estudio, ustedes tienen algún nivel de expertise en el tema, ¿ya? Por lo tanto, a partir de ese análisis, ustedes tienen que decir qué se concluye a partir de ese dato, de ese porcentaje, de aquello que les dio, de esa respuesta. Y a partir de eso, ustedes pueden entregar recomendaciones, ¿ya? Y las recomendaciones, que son de alguna manera las acciones que se pueden desprender como viables a partir de las conclusiones, tienen que ser viables. Eso es muy importante. Nunca den una recomendación de algo que no se puede hacer, ¿ya? Eso es bien importante porque si no la investigación carece de aplicabilidad, ¿ya? Señalan explícitamente a quién va dirigida la recomendación y para qué, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si investigamos algún aspecto de estudiantes y queremos recomendar algo, ¿a quién se lo vamos a recomendar? ¿Ya? Admisión, un departamento particular, algún área de la universidad en particular. ¿A quién les sirve esta información? ¿Ya? Entonces, siempre en esta parte piensen en el efecto transformador que puede tener una investigación. ¿Sí? Eh, Ambos aspectos deben sustentarse en los resultados, ¿ya? Tampoco es una lluvia de ideas, ¿ya? Eso también es un error bien común en este apartado, que la gente dice, ya, a ver, pensemos, ¿qué podemos decir? Que muchas de las cosas no están sustentadas en los resultados, ¿ya? Por lo tanto, más que hacer inferencias o supuestos hipotéticos o lluvia de ideas, traten de centrarse en lo que realmente se puede eh, desprender. Está cansadito mi gato, ¿cierto? Estamos todos cansados ya a esta hora de la noche. Entonces, otros elementos que pueden incluir, ¿ya? Y que no son obligatorios necesariamente. Acá ya pensando que se terminó el artículo, ¿ya? El alcance, ¿ya? ¿Qué tipo de estudio van a hacer? Mi estudio va a ser algo exploratorio, es decir, se sabe poquito del tema y yo me voy a explorar, meter recién en esto, o ya hay suficiente evidencia. Si hay suficiente evidencia, no valdría la pena hacer algo exploratorio, ¿ya? Mi estudio va a ser de tipo descriptivo, es decir, voy a dar las características de un fenómeno, lo voy a caracterizar o voy a hacer un estudio correlacional, por ejemplo, voy a ver cómo una variable afecta a otra, ¿ya? Cómo una metodología de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, tiene efectos en el aprendizaje, ¿ya? A mí me gustaría, por ejemplo, saber eso, cómo es que los estudiantes y las estudiantes de crecimiento y desarrollo personal, eh, a través de la metodología Aprender Asiento, con un proyecto basado en la investigación, si es que aprenden más o no aprenden más, si es que yo les hiciera, por ejemplo, pruebas, quiz, ¿cierto? O hiciéramos otro tipo de cosas dentro de la asignatura. Y finalmente, si es que nuestro estudio es de carácter causal o explicativo, ¿ya? Es decir, si es que podemos llegar a ese nivel. Yo les recomiendo a la mayoría que se muevan dentro de los estudios descriptivos o exploratorios, puesto que estos otros dos suponen un mayor de complejidad mayor y una experiencia mayor en referencia al tema que van a tratar, pero también una expertise como investigadoras e investigadores, ¿ya? Pero no les quiero limitar para nada, de verdad, solo es una recomendación, ¿ya? Eso se puede meter en la metodología o posterior a la metodología. Ya no es que vaya al final, eso se puede meter entre la metodología y los resultados, por ejemplo, o también de repente lo pueden poner después de los objetivos, ¿ya? Lo podemos ir viendo esto a través de la asesoría en las clases más adelante. También al final del proyecto, digo mi otra gatita, lo siento, también a través de, al final del proyecto, eh, está la fase de la discusión, ¿ya? La discusión tiene que ver con hacer una especie de comparación, una triangulación de la información entre los datos que encontraron en el marco teórico y la revisión bibliográfica, es decir, lo que otras autoras y otros autores han dicho antes respecto al tema y lo que ustedes mismos encontraron en su proyecto. ¿Ya? Entonces, de repente hay un resultado que se parece a lo que la literatura decía, hay otro resultado que es totalmente distinto, ¿ya? Y eso les puede ayudar a saber, ¿cierto?, cómo también el proyecto aporta al conocimiento existente, ¿ya? Insisto, no es un elemento obligatorio, también incluso hay quienes lo mezclan con las conclusiones y las recomendaciones, ¿ya? Y también lo podemos ir viendo más adelante, a ver si es que nos queda un poquito de tiempo al final de la asignatura, cómo lo pueden ir incorporando. También un elemento que pueden incluir al final son las limitaciones del estudio, ¿ya? ¿Qué quiere decir que se pueden incorporar las limitaciones del estudio? ¿O qué son las limitaciones del estudio? Son aspectos del estudio que señalamos que nuestro estudio no abarca, ¿ya? Por ejemplo, cosas que quedaron fuera del proyecto. De repente, por ejemplo, uno investiga con estudiantes que nos dice, mira, hubiese sido interesante investigar qué piensan otros profes también respecto a un tema.
¿ya? Pero no se alcanzó a hacer, po. Entonces, una limitación de ese estudio sería que tiene una mirada parcial del fenómeno, ya solamente desde la perspectiva de los estudiantes, y uno incluso puede sugerir ciertos futuros estudios y decir, mira, después se podría hacer una segunda parte entrevistando a los profes, ¿ya? O el estudio que yo hice es de carácter cualitativo, ¿ya? No es representativo, entonces, ¿cierto? No se puede generalizar la información porque, pucha, no hice nada como de un cálculo de una muestra muy grande, entonces eso también podría ser una limitación. En definitiva, cualquier cosa que yo crea que marca los bordes, ¿no? De mi estudio o cosas que no hice, cosas que se podrían hacer más a futuro. En términos bien simples dicho, por supuesto. Y bueno, también al final ponemos las referencias, ¿no? Las referencias, ustedes ya saben, es el listado, ¿cierto?, de las fuentes de información que utilizamos en nuestro texto. Son distintas a la bibliografía, ¿ya? La bibliografía tiene que ver con cosas que consultamos, pero que no necesariamente usamos en el texto, no aparecen escritas. En cambio, las referencias sí. Para los proyectos de investigación en general no se utiliza el término de bibliografía, se utiliza el concepto de referencia porque no tiene sentido, ¿cierto?, contar que leímos alguna cosa. Ya lo importante es que es utilizarlo y que la persona que quiera profundizar en el tema pueda llegar al texto. Ya, por lo tanto, deben provenir siempre de fuentes confiables, actualizadas, ¿cierto? Es un apartado que da cuenta de todo el material informativo que utilizamos. eh, Principalmente las citas se mencionan en el problema y en el marco teórico también, eso es bien importante. Y utilizamos siempre una norma en todo el documento, un formato, ya que ustedes pueden elegir, pero yo les propongo que utilicen el formato APA, ¿ya? Les voy a subir el documento del formato APA para que tengan algunas directrices, de igual forma se puede descargar en internet y bueno, solo contarles que van en la séptima edición, ¿ya? Así que si alguien ocupa la sexta, no les sirve de nada porque hay muchas cosas que han cambiado. Finalmente, cuando ya terminé el proyecto, y esto se pone al principio, debajo del título, para el título, los nombres de ustedes y luego un resumen y luego un abstract en inglés, exactamente lo mismo en inglés, y solamente señalar que el resumen es un texto de no más de 250 palabras, muy, muy cortito, ya podría tener 300, pero no más de 250 en general, que sintetiza el propósito de la investigación, la metodología que utilizaron brevemente y los principales resultados y conclusiones, ¿ya? Pero dicho, es muy, muy cortito. Se escribe en inglés también, a eso se le pone el título de abstract, y al final ponen estos hashtags que yo les decía de la memoria, perdón, del trabajo que hicieron, ¿cierto? Que pueden ser 3 o 5 palabras claves que identifiquen, ¿cierto? Su trabajo. Y eso es lo que hay que hacer. Ya, eso es el proyecto de todo lo que queda de semestre. Para este primer avance, recuerden solamente problemas y objetivos, ya, pueden ponerle un título provisorio también, más las referencias. Eso es lo que aparece en nuestra pauta y rúbrica. En el segundo avance van a sumar a las recomendaciones que yo les dé en el feedback, las mejoras a esta primera parte, y van a sumar dos secciones más, la metodología, el marco, la revisión de la literatura y la metodología. Luego yo les voy a dar feedback nuevamente de eso y al final, el trabajo final va a consistir en incorporar resultados y conclusiones, ¿ya? Resultados, conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Así que eso es el trabajo. Espero en estos minutos haber sido lo más clara posible respecto al trabajo que hay que ir desarrollando. Nuevamente les pido disculpas por que no pudimos desarrollar la clase de ayer, pero de forma sintética hoy día espero haberme puesto al día con esta pequeña cápsula de lo que son de lo que es el proyecto de investigación. Ya que estén muy bien, cuídense mucho.